Con la venia, señor presidente, señores diputados, dobro jutro, tomarich. Me va a permitir, señor ministro, que comience con una nota personal. Y es que no me resisto a confesarle lo aliviado que me quedé el pasado viernes cuando supe que en esta comparecencia me iba a tocar con el señor Bolaños o con usted. ¿Se imagina lo incómodo que habría sido tener que interpelar a su colega de bancada, la señora Redondo, ministra de Igualdad, esa que en este hemiciclo chilla a voz en grito y con la cara desencajada a los diputados del Partido Popular y que fuera de este hemiciclo aboga por sacar a Vox de las instituciones y acabar con la extrema derecha en el Parlamento? ¿O que hubiese tenido que interpelar a su jefe, el señor Sánchez, este mismo que cuando compareció ante esta Cámara pidiendo la confianza del Congreso con ocasión de su votación de investidura excluyó a Vox de su ronda de contactos previos y que mañana mismo, cuando tenga que pulsar la opinión de los grupos parlamentarios en relación con la crisis en Ucrania, presume de haber excluido a Vox de su lista de interlocutores? Desagradable, ya le digo. Menos mal que usted forma parte de la cara amable del Gobierno, de la parte dialogante del Ejecutivo, de los que piensan seguramente que todos los diputados de esta Cámara somos igualmente dignos y, por lo tanto, que con todos nosotros se puede dialogar. La interpretación de mi grupo gira, como sabrá, en torno a las medidas que está adoptando el Gobierno de España para la restauración de las zonas que el pasado 29 de octubre quedaron arrasadas por la riada que asoló la Comunidad Valenciana. Estoy seguro que el equipo del señor ministro le tendrá preparado un voluminoso dossier repleto de datos, de cifras y de estadísticas que usted desgranará en su turno de réplica. Quizás con el mismo entusiasmo que pone usted cada vez que tiene que contradecir al señor Abrines, que le persigue constantemente, o desmentir al señor Aldama. Yo ya sé que usted se llama Ángel Víctor y no Víctor Ángel Torres. Y que con ello usted tratará de acreditar la rapidez, la generosidad, la efectividad con la que su Gobierno ha respondido a la petición de ayuda de los valencianos. Su carpeta, estoy seguro, se encuentra repleta de datos, los que sus asesores le habrán debido de proporcionar. Mi cabeza, en cambio, está llena de relatos, los que semana tras semana he venido escuchando de labios de tantos y tantos valencianos que se han aproximado a mí, o a otros concejales o a otros diputados de mi grupo parlamentario, o los que día tras día relatan los medios de comunicación de nuestra comunidad y que dibujan un panorama que, ya se lo auguro, no va a encajar bien con el suyo. Y que también se lo auguro, no va a resultar sencillo de rebatir. Porque cuando el relato es un relato de muerte, de dolor, de destrucción, de abandono, no hay dato lo suficientemente elocuente como para matarlo. Le daré relatos. Podría empezar por el de Juan, empresario, que ayer mismo confesaba haber sido uno de ese millón largo de españoles que el 29 de octubre se sintieron desamparados, que desde entonces ha seguido sin ver ni agilidad en la respuesta ni coordinación, que asegura que ha fallado la gestión de todas las administraciones públicas, que lamenta amargamente que con los impuestos que pagamos no se hubiera gestionado mejor todas las administraciones. Y lo que es más serio, que considera que no hay un plan conjunto de futuro porque lo único que hacen es pelear las distintas administraciones y que si mañana viniera otra dana, tendríamos otra vez los mismos efectos devastadores. Opiniones, señor ministro, que haría bien en no echar en saco roto, siquiera sea porque el Juan ese del que le hablo resulta ser el mayor empresario de la Comunidad Valenciana y la cuarta fortuna de España. Podría continuar con el relato de Guadalupe, directora de una entidad caritativa con más de 118 años de historia consagrada a la atención de personas sin hogar y en situación de exclusión social, que hace unos días explicaba a La Vanguardia cómo la Dana le ha dejado ante una demanda que supera con largueza todas sus posibilidades de acción, habiendo de atender casos tan extremos como de una familia de 7 miembros sin ingresos fijos, con una vivienda arrasada por las inundaciones, forzada a compartir con otros un domicilio en Massanassa, que adolece de problemas estructurales y carece de agua potable. O el de un matrimonio de octogenarios domiciliados en un bajo arrasado en Albal, que perdió todos sus enseres personales y que carece de redes de apoyo social o familiar. O el de una familia de 4 personas, una de ellas anciana y necesitada de cuidados especiales, cuya vivienda ubicada en Picassent quedó inhabitable y que actualmente vive de alquiler
en un inmueble de un vecino y que no podrá regresar a su hogar en al menos 2 o 3 años. Pero igual, señor ministro, le aburren estos relatos lacrimógenos y prefiere usted datos. Datos. Pues también tengo datos para darle. 4 meses después de la tragedia del 29 de octubre, su gobierno ha hecho frente únicamente al pago del 7,88% de las solicitudes de ayuda por los distintos conceptos. Una cifra que es 6 veces inferior al 46% de las peticiones de ayuda atendidas por la Generalitat Valenciana. Desde el Gobierno valenciano se preparó un paquete presupuestario de 916 millones de euros basados en endeudamiento porque su Gobierno no ha concedido a la Comunidad Valenciana ayudas a fondo perdido con las que atender las consecuencias de la tragedia, con las cuales costear las 154.882 solicitudes de ayuda. Pues bien, a fecha de 1 de marzo se habían atendido 115.886 de esas solicitudes, el 75%, con un desembolso de 419 millones de euros, el 46% de la cifra global disponible. En la comparación de los datos, la gestión de su Gobierno palidece. ¿Quiere más datos? Por lo que respecta a las ayudas para la adquisición de bienes de primera necesidad, las más demandadas, la Generalitat Valenciana ha recibido un total de 22.000 solicitudes y ha abonado 135 millones de euros. Su Gobierno ha atendido apenas a 2.871 solicitantes. En cuanto a las ayudas para la reposición de los vehículos perdidos con ocasión de la Dana, otra de las líneas de ayuda más demandadas por los trabajadores, por los empresarios y por las familias valencianas, y respecto de la cual tanto su Gobierno como la Generalitat pusieron en marcha planes de asistencia, mientras el Gobierno valenciano ha recibido más de 86.000 solicitudes y ha abonado 71.000 de ellas, su Gobierno, señor Torres, apenas ha llegado a 19.807 valencianos, de los cuales solamente ha concedido 2.465 ayudas. ¿Misterio? Ninguno. Las ayudas de su Gobierno, más preocupado por contentar a Bruselas que por ayudar a los valencianos, estaban subordinadas a la adquisición de vehículos nuevos. Prohibían la compra entre particulares, excluían a los vehículos de más de 3 años y potenciaban la adquisición de vehículos verdes. Las ayudas de la Comunidad Valenciana, en buena medida inspiradas por Vox, no contemplaban ninguna de esas limitaciones. Se nos dirá que las demandas son muchas y muy complejas y que la Administración está trabajando a destajo para satisfacerlas. Pero fíjese, toda justificación de esa lentitud se desvanece ante el dato de que cuando quien entra en la ecuación es el Consorcio de Compensación de Seguros, con su personalidad jurídica propia, con su plena capacidad de obrar, con su estatuto legal, con su patrimonio distinto del Estado, con su Consejo de Administración y no Consejo de Ministros al frente, las cifras de cumplimiento de los objetivos se disparan. El Consorcio ha abonado el 80% de las solicitudes recibidas, 180.000 de ellas, y ha desembolsado nada menos que 2.300 millones y espera alcanzar el 95% de las solicitudes atendidas antes de que termine el año. Pero dejemos de momento de lado a los ciudadanos y vayamos a las instituciones, porque también tengo relatos que compartir. Por ejemplo, el del alcalde de un pequeño municipio de la Ribera Alta, cuyo nombre obviaré, que me contaba cómo su solicitud de ayudas para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la Dana en su municipio, reconstrucción, que si el agua se llevó un camino de tierra, no puedes hacer un camino de asfalto, tienes que hacer un camino de tierra, habían sido atendidas con suma rapidez. Con tanta rapidez y con tanta generosidad que ahora se les pide que las ejecuten en el plazo de 1 año. 1 año que en circunstancias normales sería un plazo perentorio y complicado de satisfacer, pero que con un ayuntamiento con escasos recursos económicos, con una limitada capacidad de ejecución de obra pública y en un momento en el que las empresas del sector están o bien destrozadas o bien saturadas de trabajo, resulta absolutamente imposible de cumplir y cuyo incumplimiento generará, sorpresa, sorpresa, la obligación de devolver los fondos con intereses. Va a hacer usted muy feliz a la señora Montero, si es que para entonces sigue siendo ministra de Hacienda, en marzo del 2026. Relatos, pero también datos. El más importante, el de esos 28 municipios que su Gobierno ha excluido del plan de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales, marginando del proceso nada menos que a 80.000 valencianos y valencianas, y que obliga a poner entre paréntesis todas las rimbombantes cifras de cumplimiento de objetivos que usted me va a brindar en unos instantes. ¿Y qué decir de las ayudas europeas? Apostaría a que usted me dirá que no es responsabilidad de su Gobierno, pero también me apostaría algo a que usted todavía conserva en su agenda
en su famosa agenda de teléfonos el de su antigua compañera de bancada, la flamante vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, a la que podría llamarla para explicarle que haber tenido que esperar casi 5 meses hasta este lunes 10 de marzo para haber publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el reglamento de ejecución del programa de ayuda financiera de emergencia en los sectores agrarios, solo para descubrir que lo que la Comisión Europea ha reservado para los agricultores valencianos es una miserable partida de 68 millones de euros, aproximadamente el 5% de las pérdidas experimentadas por el sector, según valoraciones de Abasaja, constituye un sarcasmo solo comparable con el hecho de que tengamos que esperar o tengan que esperar hasta septiembre para poderlas cobrar. Habrá reparado, señor Torres, que a lo largo de mi intervención he utilizado repetidamente el término su gobierno. Podría haber hablado de nuestro gobierno, del gobierno de España. Podría haber hablado del gobierno de la nación española, pero tampoco quiero crear mal ambiente en la Cámara. Pero si no lo he hecho es porque, lejos de conducirse como haría un gobierno de todos, un gobierno preocupado por el bien común, ustedes se han comportado en este asunto como simples comisarios de partido. Su gobierno, señor Torres, acaba de vetar en la mesa de esta Cámara la tramitación de una proposición de ley del Partido Popular por la que se contemplaba la construcción de 250 viviendas públicas con el fin de posibilitar lo antes posible el realoje de familias desalojadas de sus hogares como consecuencia de la DANA, porque su implementación supondría para las arcas públicas un coste adicional de 25 millones de euros. También se ha opuesto a la propuesta de compensar el 100% de los gastos de emergencia asumidos por las comunidades autónomas y por los municipios, que representaría un coste de 150 millones de euros, o a la de establecer un tipo cero de IVA para la compra de vehículos para reemplazar los dañados por la DANA, que tendría un coste estimado de 441 millones de euros. El mismo destino que han sufrido propuestas que han partido del Grupo Parlamentario Vox. Por ejemplo, la que presentamos en el propio mes de noviembre, por la cual le instábamos a dedicar a los valencianos esos cientos de miles de euros que ustedes están disponiendo. Finalice, por Termino. favor. En favor de la empresa pública nicaragüense de acueductos, de la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca o de la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística. Está visto, señor Torres, que su gobierno aprende rápido, tanto como para haber pasado en solo 4 meses de ese infame "si necesitan ayuda, que la pidan", a este no menos infame "si necesitan ayuda, esténse calladitos hasta que se nos ocurra a nosotros cómo hacerlo". Y ninguna de esas dos estrategias es de recibo para los valencianos. Spasibo. Gracias. A continuación tiene la palabra en nombre. Y yo me conformaría con que de este debate pues quedasen ambas dos claras. La primera, no tengo la pretensión de zanjar este debate porque a la izquierda le gusta volver y volver y volver sobre las mismas cuestiones una vez tras otra, pero por lo menos lo voy a decir. La Comunidad Valenciana suprimió su unidad valenciana de emergencias porque no era necesaria. Porque no era necesaria. En primer lugar, porque no existía. Se trataba de una iniciativa embrionaria adoptada por el gobierno del Botànic en su último compás. Si tan necesario hubiese sido, la habrían adoptado 8 años antes y no 8 años después de haber entrado en el gobierno de la Generalitat. Y en segundo lugar, señor Torres, porque tenemos una magnífica base militar en Bétera, donde está ubicada la unidad militar de emergencias. Esa unidad que a la hora del café, el 29 de octubre, estaba ya desplegada en Utiel, que el día viernes tenía 1.200 efectivos en el terreno, que el sábado tenía 3.000 y que el domingo tenía 5.000 efectivos en el terreno, dotada con todo tipo de mecanismos, jerarquizada, preparada, organizada, dispuesta y voluntaria. Y si eso no fuese suficiente, tenemos bases militares en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, empezando por la que se encuentra en Alicante, dispuesta, repito, a hacer frente a cualquier tipo de contingencia y a la que los valencianos deben tanto, tanto y tantísimo. No, señor, no teníamos una unidad valenciana de emergencias porque tenemos la unidad militar de emergencias del ejército de todos. Y no, señor Torres,
no se me cuelgue usted medallas que no son suyas. Esos 110 millones de euros que ha pagado el Consorcio de Compensación de Seguros no son una medalla que se tenga que colgar usted de la pechera. No tiene más que entrar con su móvil, ese móvil tan famoso que lleva usted en el bolsillo, en la página web del consorcio, para leer instrumento al servicio del sector asegurador, patrimonio propio, distinto del Estado, no dependiente de ningún presupuesto público. El dinero del consorcio sale del Consorcio de Aseguramiento de Seguros, sale de los asegurados, del bolsillo de los españoles, no del bolsillo de su gobierno. Así que, nuevamente, otra lección aprendida para la próxima vez que le toque venir aquí a hacer de don Tancredo. Y me hablaba usted de dolor, Le concedo el beneficio de la empatía y no voy a discutir si, siendo usted canario, lo siente más o menos cerca de lo que lo siento yo, que soy valenciano, o cualesquiera otros diputados de este hemiciclo o ciudadanos que nos estén viendo. Pero le puedo anticipar que nuestro dolor, el de los valencianos que han perdido su patrimonio, su casa, su vivienda, su coche, su lugar de trabajo, y el de los valencianos que han perdido a sus seres queridos, se vería aliviado. No mucho, pero un poco sí, si encontrásemos asunción de responsabilidades por parte de quienes las tenían. La tarde del 29 de octubre y las tardes de los 8 años inmediatamente anteriores. Leí hace unos días un tuit, no recuerdo de quién, tampoco importa, que venía a decir que si el Partido Socialista gobernase en la Comunidad Valenciana, habrían habido pérdidas materiales, pero no habría habido muertos. Bueno, es mucho decir lo segundo. Nunca sabremos si habrían habido más, menos, muchos o ninguno. Pero lo que sí que sabemos es que el Partido Socialista gobernó en la Comunidad Valenciana durante los 8 de los 9 años anteriores a la dana del 29 de octubre y en este país, en este gobierno, en este Parlamento, desde el año 2018. Y lo que sí que sabemos es que si hubo una dana que arrasó nuestra comunidad, fue porque no se pusieron las obras necesarias para evitarlo. Y lo que sí que sabemos, lo dijo Juan Roig ayer, y no me parece persona desinformada, que si mañana volviese a llover lo mismo que llovió el 29 de octubre, en los mismos sitios en donde volvió a llover el 29 de octubre, volveríamos a sufrir los mismos daños. Porque ustedes no aprenden, no escarmientan y no asumen responsabilidades. Y terminaré con las palabras que Santiago Abascal decía hace apenas unos días cuando le preguntaban sobre si Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, debería o no poner su cargo a disposición de los valencianos. Su respuesta fue sí, al día siguiente de que Sánchez ponga el suyo a disposición de los españoles. Señoría, finalice. Gracias.